Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. En este episodio platico con Pato sobre todo lo que necesitamos saber en cuanto a agua. ¿Cuánta agua existe? ¿De dónde viene esta crisis hídrica que estamos atravesando no solo en México, sino en Latinoamérica? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué cosas deberían de cambiar? ¿Qué emprendimientos o startups traen soluciones innovadoras para resolver el tema de la recarga de los mantos acuíferos? No se lo pierdan, hay que aprender, tenemos que entender el problema para no formar parte de él. Tenemos fuertes contaminaciones hídricas y también un acceso inequitativo al agua. Lo que sería ideal sería que hubiera cierta infiltración, que hubiera este tema de la licencia social y que todas las empresas, industria o quien fuera que esté utilizando agua también tuviera esta responsabilidad de regresar. Debemos entender el agua como un recurso, y creo que es la manera más fácil de entenderlos. Es un recurso que se cosecha, que se almacena y que se distribuye, ¿no? Bienvenidos de nuevo a Inercia Podcast. Estoy aquí otra vez con Pato para poderles grabar un episodio específicamente hablando en temas de agua. Tuvimos hace poco episodios que hablaban de cuáles son las problemáticas ambientales que estamos enfrentando como país y quisimos profundizar en todo lo que tiene que ver con recursos hídricos, cuáles son las fuentes de los problemas, cuáles son las propuestas de solución, qué es lo que tendríamos que estar viendo y al final de cuentas lo queremos llevar a un marco regional, hablar un poco de Latinoamérica, pero si nos escuchan desde México sabemos que estamos atravesando una de las peores crisis hídricas que ha habido, sequías, que se escucha mucho este tema del día cero. Pues bueno, yo creo que mucha gente quiere aprender un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debería empezar a cambiar? Pero bueno, al final con 70% de las aguas superficiales contaminadas y 55% de los acuíferos sobreexplotados, creo que es nuestra responsabilidad también entender si hay algo que podamos hacer y simplemente no ser parte del problema. Entonces, pues muchas gracias, Pato, por estar acá. Gracias Y a ti, Pau. quisiera, perdón, adelante. Quisiera empezar justo con esa pregunta. Digo, para quienes conocen a Pato de forma más cercana o personal, últimamente he estado vinculado con muchos temas y proyectos de agua y lo seguirá estando. Y la verdad es que creo que además es algo que desde mi mirada un poco más de conocerlo, sé que le apasiona un montón porque también es un amante de temas de buceo, de mar, de toda la fauna que está dentro del mar. Entonces, me pareció un muy buen vocero para podernos dar un poquito más la imagen completa, ¿no? Y quisiera empezar por ahí. Si hablamos en términos de Latinoamérica, ¿cuál es esa situación hídrica en Latinoamérica o qué datos nos compartirías para ir armando este marco contextual? Perfecto. Y sí, sin duda me apasiona este tema porque creo que es bastante sistémico. Es uno de los recursos que necesitamos todos los seres vivos para existir. Entonces, empezando por ahí y porque nuestro planeta es considerado esta blue sphere o esfera azul, pues estamos compuestos de este recurso natural en más de 50% de la superficie, ¿no? Entonces, empezando por ahí, eh, creo que es importante saber y reconocer que en Latinoamérica es un lugar en el mundo muy interesante, ¿no? Al final tenemos una diversidad climática y geográfica excepcional, lo que también resulta en una diversidad de situaciones muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, países como Brasil, que tienen una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, que es el río Amazonas. Mientras que tenemos otros casos que es de extrema sequía y mucho desierto, como son Chile y algunas partes de México, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo ahí, a mí cuando estoy en mis tiempos libres me gusta ver mapas en versión satelital y ahí puedes ver mucho de esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí hay lugares en donde estamos enfrentando una crisis sin precedentes y creo que ahorita vamos a entrar
a ese punto en particular de qué nos ha estado llevando a estas crisis, considerando varios factores que son controlables y otros que no son tan controlables, ¿no? Pero lo que sí veo, independientemente de la diversidad, es que sí tenemos algunos problemas comunes, independientemente de si eres un país rico o no en recursos naturales, ¿no? Entonces, estos problemas comunes incluyen una gestión ineficiente por parte de los gobiernos y por parte de las empresas de este recurso. Tenemos fuertes contaminaciones hídricas y también un acceso inequitativo al agua. Cuando me refiero a acceso inequitativo, al final hay que entender que a veces este recurso, o sea, el agua, funge como una razón más para detonar la desigualdad entre las personas, ¿no? O sea, personas ricas o en zonas ricas, pues no tienes tanta falta de acceso al agua como quizá en algunas zonas pobres, ¿no? Y eso es a lo que me refiero con acceso inequitativo a este recurso. Y también tenemos especialmente áreas urbanas altamente pobladas y cada vez más acelerado ese paso hacia la urbanización, ¿no? Y no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica. Y tenemos también una realidad de apoyo al campo quizá inequitativa y poco eficiente a como debería de ser, sabiendo que es uno de los principales actores en la utilización de este recurso. Entonces yo creo que la situación hídrica es esa, ¿no? O sea, es un lugar diverso con mucha diferencia en algunos países, pero con estos problemas comunes. Y ahorita nos metemos a algunos de los datos duros. A los datos. Pues sí, y creo que tocas un tema que es muy interesante, que es el tema de la urbanización no sostenible, ¿no? Y cómo en algún punto no nos detuvimos a pensar y a planear, ok, si aquí en la capital vamos a vivir tantos millones de personas consumiendo tantos litros de agua, pues qué es lo que tendríamos que hacer para asegurarnos que va a haber esa gestión eficiente del recurso. También creo que la conciencia que hay tal vez de el agua, pues no sé, ¿no? Como que en muchos lugares asumimos que simplemente vas a abrir la llave y va a seguir saliendo y pues creo que es el momento de entender que no. Y para respaldar un poco ese no es un recurso infinito, sino al revés, ¿qué datos nos compartirías en cuanto a la cantidad de agua disponible que hay en Latinoamérica y en México? Es interesante porque datos de la ONU, que es el Programa Ambiental de Naciones Unidas, en español se conoce como el PNUD, dice que la región de Latinoamérica conserva o cuenta con más del 65% del agua alrededor del mundo, ¿no? Entonces eso creo que es un dato súper importante de nuestra región. Y, y como dices, este recurso no debe de ser dado por sentado, no porque hoy tengamos el 65% quiere decir que ese agua es utilizable para consumo, que ese agua está siendo utilizada eficientemente, ¿no? Ya que incluso organizaciones como WRI, que es el World Resource Institute, que se encarga de este tipo de investigaciones y este tipo de papers, ha demostrado que la mayoría de los países latinoamericanos, independientemente de esta cantidad de agua disponible, estamos en un riesgo medio y en algunas partes altas de vulnerabilidad a esta sequía, ¿no? Pero creo que un ejemplo claro es la Ciudad de México. Ahorita que decías este crecimiento desproporcional, cuando si alguien ha visitado la Ciudad de México, pues de entrada era un lugar cero planeado y cero estratégico para asentar una ciudad, ¿no? Quien conozca el centro de la Ciudad de México y la historia de la Ciudad de México, pues es una ciudad construida encima de un lago, era un pantano y incluso es culturalmente rico ir al centro y ver cómo los edificios grandes e históricos están tilted, ¿no? O sea, se están cayendo y llevan una hundición y hundimiento de más de 3 metros. Y pues esa es una realidad. Creo que la falta de planeación pues nos ha alcanzado en esta ciudad y pues seguimos creciendo y hoy somos más de 22 millones de habitantes y algunos de entrada por salida en un día y por cuestiones laborales, pero al final tenemos que entender que la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y sin duda estamos enfrentando esta crisis o escasez de agua sin precedentes. Y lo decíamos en nuestro capítulo anterior de las propuestas ambientales de los candidatos a presidencia de estas elecciones en 2024.
en donde estamos sobreexplotando nuestros acuíferos, ¿no? Y al final ha aumentado la demanda del agua por este crecimiento poblacional. Debemos entender el agua como un recurso, y creo que es la manera más fácil de entenderlos. Es un recurso que se cosecha, que se almacena y que se distribuye, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, eso es cómo los gobernantes, los gobiernos y las empresas piensan sobre este recurso y cómo tenemos que entender la estrategia en torno al agua, ¿no? No solo en México, sino a nivel Latinoamérica, que es cómo puedo mejorar mi cosecha, o sea, qué infraestructura puedo o qué tecnología puedo instalar para mejorar la captura de agua, sobre todo de lluvia, y también pues manantiales y agua que va subterránea. Cómo también puedo almacenarla, y ahí el almacenamiento por lo general es en acuíferos o pues también en infraestructura no natural, sino almacenes de agua, ¿no? Y también el cómo lo distribuimos, que es estas redes de distribución que le llamamos tuberías, y para poderla distribuir por estas tuberías, por lo general, o te aferras a la fuerza de la gravedad, que es raro, o si no, te aferras a un sistema de bombeo. Y el Claro. sistema de bombeo también utiliza energía y utiliza, por lo general, hoy energía fósil, ¿no? Sí. Entonces, estas crisis pues están originadas hoy de esta falta o escasez de agua por dificultades geográficas, por dificultades de infraestructura, como decía, y obviamente ha sido agravada por el cambio climático, por años excepcionales de lluvia escasa, ¿no? Entonces, tenemos periodos prolongados de sequía y un aumento de temperaturas que pues también afectan este recurso a través de procesos naturales como la evaporación, la sequía, los fuegos que también pues queman nuestros bosques y permiten, o más bien no permiten la infiltración natural del agua a través de los bosques, ¿no? Ok. Entonces, esta combinación de factores pone a prueba este sistema hídrico que de por sí ya está sobrecargado y genera dificultades para satisfacer la demanda, ¿no? Me gusta entender este problema como la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes una cantidad de agua X y tienes una cantidad de gente de X al cuadrado, hay un déficit, ¿no? Y ese es el déficit que casi todos los gobiernos deberían estar pensando en solucionar, ¿no? Claro. Y estratégicamente el cómo colocan pues concesiones o derechos de explotación de acuíferos, sabiendo la calidad del problema, ¿no? Y planeación urbana, evidentemente. Entonces, hoy pues tenemos que saber que, como decías, el 70% del agua viene de estos acuíferos, y muchos de los cuales pues más del 55% están siendo sobreexplotados, ¿no? Entonces, creo que esto es por poner el ejemplo de la Ciudad de México, pero este mismo se puede replicar en cualquier otra grande urbe de México, y yo creo que también de Latinoamérica. Entre ellas tenemos casos como el de Monterrey, que también hemos tenido muchas noticias, otras ciudades como Guadalajara, Puebla, y obviamente en México, por esa estructura geográfica, tenemos algunas excepciones que, a pesar de que son ciudades grandes, sí tenemos una riqueza geográfica que no tiene esos mismos problemas, como son Yucatán, por todos los acuíferos que hay debajo y los cenotes y toda el agua que va subterránea a ese estado. Tenemos el mismo caso en Quintana Roo. También tenemos muchas lluvias y mucha selva en Chiapas y en Tabasco. Entonces, hay diversidad, pero debemos entender que ese creo que es el reto hoy de México en cuanto a infraestructura, en cuanto a gestión eficiente de agua y este aceleramiento desproporcionado de la urbanización, más un cambio climático que no tenemos mucho que controlar. Claro. Y me gustaría que hablemos a detalle de esta parte, regresar al punto en donde dices, tenemos que ver el agua como un tema de cosechar, almacenar y distribuir, ¿no? Y en términos de eso, yo creo que ahorita todos los que vivimos en Ciudad de México no hemos dejado de escuchar o desde antes de la crisis hídrica, pero del sistema Cutzamala, ¿no? Y quería ver si nos puedes decir también qué es el sistema Cutzamala y qué otras presas dan servicio a la Ciudad de México, considerando que pues existe una gran cantidad de gente que vivimos aquí y que consumimos agua aquí. Claro que sí.
Yo creo que esta es una de las obras más interesantes a nivel captura de agua y distribución de agua que existen en el mundo, no solo en Latinoamérica. Hoy ese sistema proporciona más del 30% del agua en la Ciudad de México y consiste no solo en una presa, por ahí tenemos el ejemplo, quien vive cerca de la Ciudad de México conoce la presa de Valle Bravo y es como la que más se conoce, y pues tenemos que entender que al final es una presa que está hecha para captar y distribuir agua a la Ciudad de México y a la ciudad, sí, a la ciudad de Toluca. Pero no es la única presa. De hecho, antes de la de Valle de Bravo, si buscan algún mapa de cómo está distribuida el sistema Cutzamala, tenemos desde antes la presa de Tuxpan, que es donde empieza. Después viene una presa más grande que se llama Del Bosque. Luego tenemos otra presa que se llama Del Oro. Y ya por ahí de la quinta presa que forma parte del sistema, viene Valle de Bravo, que es una de las más grandes y más famosas. Y después vienen otras series de presas más chicas para terminar en Lerma y después eso a través de los ríos subterráneos, porque igual como contexto, en México en algún punto en esta urbanización decidieron entubar todos los ríos naturales que existían, ¿no? Entonces hoy prácticamente llega el agua a la Ciudad de México a través de estos tubos que nosotros ya como ciudadanos ni nos toca ver, y así es como se distribuye el agua. Creo que es una infraestructura interesante, al final es compleja, implica muchos sistemas, implica muchas bombas, implica muchas tuberías, todo para que a través de tantos kilómetros podamos llegar a la Ciudad de México. Quien me esté escuchando, creo que lo más sencillo de por qué está así distribuido eh, es ver el mapa de una cuenca, ¿no? Y las cuencas, lo decíamos en ese capítulo, se dividen en cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Cuenca alta es donde captas por lo general el agua a través del deshielo o a través de la lluvia. Cuenca media es por lo general donde la gravedad empieza a hacer sus efectos y donde tenemos algunos explotadores del agua, porque naturalmente ahí es donde se empieza a explotar, donde está la industria, donde están las presas, que buscas generar como ese efecto gravedad. Y la última es la cuenca baja, que es donde termina, ¿no? Termina en ríos, termina en mares y termina en lagos más grandes. Y entonces todos somos, queramos o no, partes de una cuenca. En la Ciudad de México pues estamos rodeados de montañas, así como en Monterrey, así como en Guadalajara, y tenemos grandes lagos. Entonces esos podrían ser lo que se considera una cuenca media, ¿no? Entonces, por lo general, estas presas las ubican en cuencas altas para que a través de la gravedad o sistemas de bombeo puedan llegar a estas grandes ciudades. Entonces, como decía, la idea de este sistema es captas agua en esta cuenca alta o media, la almacenas en esta presa e idealmente buscas que esa agua que se almacena en cada presa pueda infiltrarse en ese acuífero en particular, ¿no? Y lo demás está destinado a ser distribuido a través de este sistema de bombeo o a través de este sistema de distribución que son las tuberías, ¿no? La realidad es que este sistema representa también retos como una mala gestión, retos como un riesgo climático, retos también de acceso ilegal al agua. Aquí en México le llamamos huachicoleo, ¿no? Que no es lo que existe solo en México, sino en muchos lugares del mundo, ni siquiera solo de Latinoamérica. Y tenemos una demanda acelerada de consumo, ¿no? Eso sumado a la poca transparencia, lo que tenemos hoy es un reto sistémico. Entonces, creo que eso es lo que implica el sistema Kutsamala, qué presas lo conforman y cuáles son los retos que estamos enfrentando en este sistema. Perfecto. Pues sí, creo que al final de cuentas algo que se creó hace muchos años cuando los retos eran distintos, cuando no teníamos que tomar tal vez en consideración ni siquiera cuáles iban a ser las consecuencias del cambio climático eh, y demás, pues debería de ser revisado, ¿no? Y creo que justo eso lo tocábamos en el episodio de las elecciones y un poco estos temas en cuando se está hablando de nuevas leyes para todo el tema de la gestión del agua. Pero yo me acuerdo cuando estaba trabajando en una empresa de bebidas, hicimos un estudio que era la huella de carbono, pero también todo el tema que tenía que ver con consumo y gestión de agua.
Y me acuerdo que en ese momento el consultor justo me dijo como, ¿en dónde está su planta? ¿Sabes si está en una zona de alto estrés hídrico? Y yo iba empezando también con estos temas y yo, una zona de qué, y me acuerdo que me metí a ver un mapa en México para ver, en ese momento teníamos la planta en Aguascalientes y la verdad es que no fueron excelentes noticias para mí entender cuáles son todas las zonas que tienen alto estrés hídrico en el país. Entonces, no sé si nos puedas explicar a detalle qué es este concepto de las zonas de alto estrés hídrico y sobre todo cómo se ve el mapa en Latinoamérica. Claro que sí. Y creo que entendamos que muchos de los conceptos que estamos viendo ahorita, y lo escuchaba uno en una plática hace poco que me dejó inquieto, pero a la vez pues realizado de lo nuevo que es todo este concepto, y lo decías ahorita, pues estas obras no fueron realizadas con conceptos ni retos que estamos enfrentando hoy. Cuando me decía esta persona como de, pues tú ponte a pensar que el concepto de sostenibilidad existe mucho después de que nacieron tu papá o de que nació. Entonces, tenemos poco tiempo de estos conceptos técnicos y estas realidades y estas maneras de pensar. Y eso implica también, no solo a nivel de sustentabilidad y todo lo que nos gusta hablar en Inercia Podcast, sino incluso en estos retos y oportunidades como la zona de estrés hídrico y la huella hídrica, ¿no? Por ahí escuchaba también algún video de conocemos lo que es la huella de carbono porque ya ha sido un concepto en el que nos han educado, ¿no? Pero poco habíamos escuchado de qué es la huella hídrica y es ese consumo quizá desproporcionado de las empresas y es algo que quizá vamos a estar escuchando. Pero regresando al concepto de qué es una zona de alto estrés hídrico, regreso a lo que es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, una zona de alto estrés hídrico es un lugar en donde la demanda de agua es significativamente mucho o poco más alta de esta cantidad disponible de agua, ya sea porque esa cantidad está en acuíferos, ya sea porque llueve poco, ya sea porque está mal distribuida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mucha demanda de agua y tienes poca oferta, eso se considera una zona de alto estrés hídrico, ¿no? Entonces, lo que lleva es que hay una competencia intensa por este recurso en esa área por los principales consumidores, ¿no? Y entonces me voy a meter a quiénes son los principales consumidores, tanto a nivel mundial como en México, y creo que eso se puede extraponer a cualquier país de Latinoamérica. Hoy la ONU nos dice, oye, pues así es normalmente como estamos viendo la distribución de este recurso. La industria, que nosotros también escuchamos muchas noticias en todos los países sobre el uso desproporcionado, pero la industria utiliza, y hay que tener muy claro este dato, el 22% del agua a nivel mundial. Esto es promedio, ¿no? Contra un 8% del consumo personal. El consumo personal, llámele nuestra lavadora, nuestra regadera, nuestros lavabos, todo lo que usamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y el 70% se utiliza en la agricultura, ¿no? Entonces, creo que eso es un dato interesante porque el reto es sistémico en cuanto a cómo mejoramos la distribución del agua y el uso eficiente en el campo, como también en la ONU, y ahorita vamos a tocar esos temas un poco más adelante. Y luego, pues viene el caso de México, ¿no? Según la Comisión Nacional del Agua, o sea, la CONAGUA, dice, ok, en México también estamos en ese 68 y 70%. La industria más o menos consume un 14% y aquí en México sí estamos en alrededor del 10%, ¿no? De consumo humano. Entonces, conociendo estos datos, si no arreglamos, yo creo, el problema agro, estamos en aprietos para de aquí a la proyección de este recurso, de cómo vamos a solucionar estas zonas de alto estrés hídrico. Y hablando de los mapas, sí existe un mapa muy interesante que se llama el Aqueduct Water Risk Atlas, que vamos a ponerlo aquí en la descripción del episodio. Y básicamente también creado por el World Resource Institute y funge como un mapa para identificar los riesgos más relevantes de agua para empresas, gobiernos, inversionistas y usuarios a nivel mundial, ¿no? Al final lo que quieres es mejorar la toma de decisiones. Entonces, lo que usa es utilizar un sistema robusto y peer reviewed, o sea, en donde actores locales son quienes alimentan esta red y revisan que sea una realidad. Entonces,
ahí lo que quieres es tener la mejor data y la más precisa para crear este mapa de alta resolución y que puede ser utilizado dependiendo quién eres y qué cachucha tengas, ¿no? Entonces, la escasez de agua, entendámoslo, como uno de los retos más importantes del siglo XXI. Y lo estamos ya empezando a sentir cada vez más. Independientemente de que ya existía, yo cada vez más escucho más noticias, escucho más gente preguntando, escucho más conceptos como este de la zona de alto estrés hídrico, la huella hídrica. Entonces, igual nada más saber que desde 2013 ya existía un reporte del World Economic Forum que decía que la crisis de oferta de agua es uno de los mayores riesgos con alto impacto y mucha probabilidad de que ocurran, ¿no? Entonces, por eso es que actores como el WRI construyeron este tipo de herramientas para ayudarnos a nosotros como empresas, inversionistas y gobiernos, y obviamente las comunidades que son afectadas o beneficiadas por este acceso al agua, para ayudarnos a ver cómo entendemos mejor la problemática y cómo estos riesgos pueden transformarse en oportunidades, ¿no? Entonces, ahí quien esté interesado, métase el mapa. Está por colores, desde amarillo, que es lo menos riesgoso, hasta rojo, y se dará cuenta que no importa el país en el que estés, hay zonas del país en el que vas a estar en rojo, ¿no? Entonces, ahí es donde debería estar el foco de los gobiernos, y creo que eso es lo que es una zona de estrés hídrico y uno de los principales mapas que se utiliza para identificarlos. Ahí les vamos a dejar todos los links para que lo puedan revisar, pero sí, creo que definitivamente tiene que estar en la agenda el tema de la agricultura que decías tú, es algo que se tiene que solucionar, ¿no? Y ahorita escuchamos muchas propuestas de tecnificar el campo, de poder utilizar tecnología para consumir de manera más responsable e inteligente los recursos y pues bueno, sin duda, y también nosotros como consumidores, no sé, yo lo que me llevaría es entender también cómo podemos tal vez no comprar ropa nueva, no, o sea, poder aportar nuestro granito de arena en cuanto a industrias que consumen mucha agua también, ¿no? Como el tema de los textiles, el tema de entender que otro tipo de alimentos no consumen tanta agua y podemos comprar, o sea, genuinamente, claro que los gobiernos tienen que regular y empujar muchas iniciativas, pero nosotros también podemos votar un poco con nuestra cartera, eso es algo que decimos mucho acá. Pero bueno, hablando un poco del consumo de la industria, ¿no? Que sabemos que también es una parte relevante. Algo de lo que se habla mucho es este tema de las concesiones de uso de agua. Entender cómo se otorgaban esas concesiones históricamente y sobre todo en qué momento se convirtió en un problema, ¿no? O sea, que estamos ahorita viendo suceder. Creo que es interesante considerar, como lo decíamos hace rato, que es un recurso que se ha dado por hecho en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando das por hecho algo, te da menos interés por conservarlo. Y hoy es interesante, también lo mencionaba antes, decir, ok, ¿cómo nos hemos enfocado a esa huella de carbono? Y lo hemos platicado también en otros capítulos, donde también existe ese riesgo de tener ese carbon tunnel vision, ¿no? En donde nada más nos estamos enfocando en la huella de carbono de las empresas y de los gobiernos y de nuestras acciones como personas, pero hay otros conceptos en donde también este recurso hídrico debe ser puesto sobre la mesa, y para mí es que ojalá estos siguientes años veamos cómo también las empresas tienen que pagar o responsabilizarse por su tamaño de huella hídrica. Incluso nosotros como persona, ahorita que decías, ¿no? Cómo votamos con nuestra cartera y cómo fomentamos mejores hábitos para tener una huella hídrica menor. Entonces, digo, regresando a la pregunta específica de las concesiones, que tiene que ver obviamente con la huella hídrica de las empresas y de los actores que explotan nuestros acuíferos, incluidos nosotros, es que la realidad es que no solo en México, sino también en Latinoamérica, las políticas de las concesiones han sido opacas, y opacas me refiero a poco transparentes, ¿no? Esto lleva a una sobreexplotación, lleva a conflictos por el agua entre comunidades, industrias, entre comunidades y el campo, entre ciudadanos y comunidades, entre todos los actores que están involucrados en la demanda del agua. Y esto al final pues detona otros problemas sistémicos o está rondando a otros problemas sistémicos como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, entre otros, ¿no? Entonces,
Creo que por poner otra vez el ejemplo de México, que es lo que mejor conocemos porque aquí vivimos y nos toca adentrarnos a este problema. Tradicionalmente estas concesiones se otorgaban, por ejemplo, sin una correcta evaluación del impacto a largo plazo en los ecosistemas y las comunidades y se otorgaban o sea, plazos muy largos sin hacer estas evaluaciones de manera recurrente, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que puedo estar dando una concesión en cierta parte de México en donde hay alto estrés hídrico y eso pues genera sequías en los bosques, que genera también incendios, que al mismo tiempo genera pérdida de biodiversidad y genera otros problemas sistémicos como los platicamos en ese capítulo y a los que estaba mencionando, ¿no? Y también hemos visto cómo las comunidades son las más afectadas por esta falta de transparencia y esta falta de acceso y esta desigualdad, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha identificado en años anteriores con estas concesiones. Hoy, muchas de las propuestas en México estamos viendo el cómo fomentamos la transparencia, cómo cambiamos la legislación, cómo evaluamos el impacto previo a dar estas concesiones e incluso cómo obligamos a los actores involucrados a pagar casi por una licencia social por esta explotación, ¿no? Y una licencia social me refiero a como si yo estoy jalando agua, puedo invertir en otros proyectos que al mismo tiempo ayuden a regresar el agua, o cómo voy a invertir en tecnologías para eficientar mi uso y reducir mi huella hídrica como empresa, o cómo puedo tecnificar el campo para reducir o hacer más eficiente este uso, siendo que pues deberían de ser acciones que fomentaran estas propias concesiones, ¿no? Entonces, ojalá que sí veamos este cambio de perspectiva, en donde ya no se dé por hecho el agua, donde mejoremos este mindset hacia este recurso que sí es limitado y estamos viendo estos problemas sistémicos que pues esto es uno de los retos más interesantes que van a tener los gobiernos, no solo de México, sino de toda Latinoamérica y del mundo. ¿Quién crees tú que fue responsable de esta mala gestión hídrica que nos trae hoy una crisis y que nos está haciendo replantearnos muchas cosas de cómo se gestiona el agua? Creo que no hay una respuesta única. Al final, como lo decía, es un reto sistémico, ¿no? Por un lado tienes, o sea, al final, obviamente todo apunta al gobierno, porque el gobierno es quien debería mantener estos sistemas, ¿no? Pero en general tenemos sistemas de distribución deficientes. Al final debemos entender que también, por ejemplo, el caso de Cutzamala, ¿no? Que donde hay diferentes presas, diferentes tuberías y diferentes ríos entubados. Todas esas tuberías, todos esos ríos entubados, todas esas bombas tienen deficiencias y esas deficiencias por lo general se traducen en fugas. Y hoy es uno de los mayores retos de estos sistemas de distribución, no solo en México, sino a nivel mundial. Y existen también tecnologías para solucionarlo, pero el problema radica en, ok, está puesto el sistema, pero cada cuánto lo mantienes, cómo lo estás manteniendo, cómo estás identificando las fugas, cómo las estás reparando, qué tan rápida es tu respuesta, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es la pérdida de ese recurso y ni siquiera sabemos si esa pérdida resulta en una infiltración en el acuífero en donde estamos jalando agua, sino que quizá pueda ser una pérdida que ya no puede ser utilizable, ¿no? Eso también se le conoce como el agua no facturada, ¿no? Donde pues tienes un volumen que entra a la presa, que pasa por la bomba de distribución y que cuando llega, no sé, a tu regadera, no es la misma cantidad, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con agua no facturada o pérdida por fugas. Entonces, para mí, creo que ese es uno de los retos o donde deberíamos estar apuntando en este problema de distribución. También, ya lo decíamos, este desarrollo urbano descontrolado. Creo que también el gobierno tiene un rol importante. Tenemos también actores económicos como los desarrolladores, que pues también ahí fungen un rol importante. Y también tenemos pues esta desruralización por la urbanización, en donde pues prácticamente las grandes urbes pues están centralizando todos los servicios. Yo me acuerdo cuando escuchaba las propuestas de la presidencia anterior, una de las grandes ideas que había era cómo podemos descentralizar las secretarías de una sola ciudad, ¿no? Eso para generar que no todos vengan a vivir aquí, que no todos los trámites se hagan aquí, que no todo se concentre en un solo lugar por el alto riesgo que implican este tipo de situaciones que hoy están respirándolos en la nuca, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esa propuesta, no la habíamos hecho una realidad, pero creo que tienen mucho potencial ese tipo de
no concentres toda la urbanización en un solo lugar. Y si sí, tienes que pensar en todo el sistema de distribución, de captación, de infiltración que estamos platicando, porque si no solucionas eso, vas a tener siempre este déficit y por ende vas a estar fomentando una zona de alto estrés hídrico. Creo que también falta de apoyo al campo, y la falta de apoyo al campo no necesariamente es responsabilidad del gobierno, sino también de nosotros como consumidores, de los restaurantes como consumidores, de las exportaciones que se realizan, las certificaciones y demás. Sino, ya lo decíamos, ¿no? El 70% del agua se utiliza en el mundo agro, y si el mundo agro no tiene las herramientas necesarias, ya sea conocimientos ni tecnología, poco vamos a poder solucionar el problema sistémico que hoy enfrentamos. Entonces, pues yo creo que es alguien que debería de ser el foco también en esta problemática, ¿no? También las concesiones no transparentes que mencionábamos hace poco, y pues tenemos otras cosas que no tienes a nadie quien señalar, ¿no? Que todos como especie humana tenemos un rol en cómo lo fomentamos o cómo lo mitigamos, que es el cambio climático, ¿no? Y pues tenemos estas épocas de sequía prolongadas y sin precedentes y faltas de lluvia. Entonces creo que es otro de los factores que hay que tener en mente a la hora de intentar señalar. Por eso creo que no hay una respuesta única, sino más bien un problema sistémico que tenemos en mano. Y digo, al final de cuentas en Inercia nos gusta enfocarnos en la parte también de la solución, ¿no? Y algo que decías tú es, lo que sería ideal sería que hubiera cierta infiltración, que hubiera este tema de la licencia social y que todas las empresas, industria o quien fuera que esté utilizando agua también tuviera esta responsabilidad de regresar ese mismo recurso que se está tomando para, al final de cuentas, vender algún producto terminado. Entonces, no sé si han escuchado este término, yo sí lo he escuchado varias veces, me llama mucho la atención, pero es el tema que tiene que ver con la recarga de mantos acuíferos. Entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito si eso es parte de la solución, sobre todo cómo funciona en términos mucho más coloquiales, asumiendo que no tenemos puros expertos en agua escuchándonos, pero como una de las cosas que también entiendo que están sucediendo mucho por iniciativas de innovación social en las empresas. Me encanta. Y creo que esto es de lo que más he estado empapado estos últimos meses, y donde me voy a estar enfocando de aquí en adelante, que es cómo vemos estas soluciones de una manera quizá optimista hacia cómo solucionamos este problema sistémico. Y como decía, tiene varias vertientes, entonces tampoco hay una respuesta única de esta es la tecnología, esta es la solución y esta es la manera que tenemos que ir de aquí en adelante, sino que es esa diversidad que también enriquece la manera en la que solucionamos o intentamos solucionar estos problemas, ¿no? Pero creo que la infiltración, como lo decías, es una de las maneras en las que estamos recargando estos mantos acuíferos, y entendamos la infiltración como pues esta técnica que implica infiltrar, como la palabra misma lo dice, el agua natural o tratada de vuelta en los acuíferos para aumentar ese nivel de agua disponible, ¿no? En subterráneo. ¿Esto cómo se hace? Por lo general se hace a través de soluciones basadas en la naturaleza. También tenemos sistemas de infiltración artificiales en donde pues, fijas un tubo y buscas que ese tubo llegue al acuífero y pueda aumentar la recarga en ese acuífero. Las que más me gustan por todos los beneficios ecosistémicos que implican son las soluciones basadas en la naturaleza, y platicábamos con Toroto de ese tema, y seguramente tendremos invitados en esta siguiente temporada de estos temas de soluciones basadas en la naturaleza y los cobeneficios. Pero este es uno de los cobeneficios que para mí no debería ser un cobeneficio de proyectos de captura de carbono, ¿no? Debería ser uno de los principales beneficios de cualquier proyecto de captura de carbono, porque si estamos hablando de conservación, sin agua no hay conservación ni restauración, ¿no? Entonces, entendamos esa infiltración como el proceso natural en el que cae el agua y los árboles y las raíces hacen su proceso natural de hacer llegar eso a los mantos acuíferos, ¿no? Creo que otras soluciones que más que recargar estos mantos acuíferos, lo que buscas es que otras actividades, tanto industriales como humanas, no jalen más agua de la que necesitan. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues a través de la tecnificación del riego y la agricultura sostenible. ¿A qué me refiero con tecnificación del riego? Ahí si alguien no está involucrado en este tipo de proyectos de agricultura, sabe que,
por lo general los agricultores riegan por inundación, que prácticamente es dejo unos cubetazos o dejo un manguerazo y busco que esa agua se infiltre en mi cosecha. Se ha demostrado que es ineficiente, que se usa mucho más agua de la que se necesita y que pueden haber maneras mucho más baratas y más amigables con el medio ambiente que la infiltración. Y para eso existen tecnologías como el riego por goteo, riego por aspersión, eh, la hidroponía, etcétera, etcétera, que fungen ese rol de mejorar la situación en agro. Y otra de las soluciones es la agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura regenerativa, entendámoslas como cómo podemos acercarnos más a la naturaleza en vez de procesos meramente humanos, ¿no? Y por ahí sé que esta es como la tercera o cuarta vez que recomendamos el documental de Kiss the Ground, sí, iba a decir Growth, pero no, Kiss the Ground, de agricultura regenerativa, en donde comparan estas prácticas entre diferentes productores, ¿no? Yo creo que es interesantísimo ver el efecto tanto económicamente positivo como ambientalmente positivo de la agricultura sostenible o la agricultura regenerativa, ¿no? También, como decíamos, un sistema de distribución reparado, eficientado y mejorado, pues implica que menos agua salga del sistema y entonces, por ende, menos agua jalas del acuífero o jalas de una presa de captación de agua, ¿no? Entonces ese podría ser otro tipo de tecnologías que vamos a estar viendo. Para mí los mecanismos financieros también juegan un rol importante, o sea, cómo fomentas la inversión, tanto de inversionistas privados como de gobierno y de empresas, e incluso asociaciones público-privadas, para invertir en este tipo de soluciones y este tipo de proyectos a largo plazo como una oferta atractiva para este tipo de inversionistas, ¿no? Independientemente de que tengan un retorno muy atractivo, ¿no? Creo que va a ser muy interesante. Y si la demanda de agua sigue creciendo y la oferta disminuye, creo que vamos a ver más oportunidades de inversión en este tipo de soluciones. A mí me gustaría ver un sistema más fortalecido en este aspecto en México y sobre todo en Latinoamérica, porque a diferencia de otros países, creo que estamos en Claro. pañales, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad interesante que vamos a estar viendo. Y pues eso también refleja los incentivos, ¿no? ¿Qué incentivos existen para fomentar estas prácticas, estas tecnologías? Y cuando digo incentivos, me refiero a incentivos positivos, o sea, cómo mejores prácticas de riego en el campo pueden darle un mejor acceso a financiamiento, o cómo podemos mejorar el consumo de ciertos productos, o tecnologías ahorradoras. Entonces, eso es en cuanto a incentivos positivos, o sea, como el carrot para ese tipo de Ujú. acciones. Y los negativos, que es el stick, cómo podemos castigar cierto tipo de Claro. actividades, ¿no? Tanto el huachicoleo, que ya decíamos, como tasas más altas para quien consume mucho más, multas por malas prácticas o algún impuesto adicional por una huella hídrica excepcionalmente alta. Entonces, y creo que también, como lo vimos hace poco en las noticias aquí en México con la contaminación de agua para uso humano Claro. en la colonia del Valle, pues hay también una responsabilidad del Estado que debería de ser pues exigida y cobrada en ese sentido. Entonces esos son incentivos negativos para que dejen de suceder este tipo de cosas, ¿no? Y por último, que es algo que sí estoy viendo y sí me está llamando la atención, es cómo fomentamos esta política pública mucho más robusta y más realista con los problemas que estamos enfrentando hoy y esta falta de regulación que hoy nos tiene como estamos. Entonces, ojalá veamos esta reforma no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, de la gestión y concesión de agua para garantizar realmente un uso sostenible y equitativo y veamos este tipo de incentivos que mencionaba. Claro. Pues sí, para ir un poco cerrando y sobre todo volviendo a la razón de ser de inercia también, ¿no? Em, Nos gusta mucho hablar de la fuerza y la importancia que tiene el sector privado para también poner de su parte para la resolución de estos retos socioambientales que al final sin alianzas y sin que todo el mundo ponga su expertise, sus recursos y demás no se van a solucionar, ¿no? Entonces, desde luego es importante que existan los incentivos correctos, que existe el tema de política pública y regulación, pero en términos de todo este contexto que platicamos, ¿cuál sería el rol de la empresa o del sector privado para poder apuntarle y llegar a esas soluciones? Me parece sumamente relevante. Al final,
lo hemos dicho creo que igual en varios capítulos, la sostenibilidad debe de entenderse también como en el área de riesgos y oportunidades, ¿no? Y hay riesgos que son tan amplios como prácticamente puedes dejar de existir si no tienes acceso a agua. Y creo que hoy no hay ninguna empresa que a través de su proceso o cadena de producción no exista si el agua dejara de existir, ¿no? Independientemente de que pues, los empleados o los colaboradores o las colaboradoras no pudieran existir porque pues, tenemos falta de acceso a este recurso, ¿no? Entonces, con esto sí hemos visto que hay una fuerte tendencia a crear tecnología de innovación para ahorrar agua o mejorar el uso. Y entonces lo que estamos viendo es que internamente en su operación ya hay empresas invirtiendo en este tipo de tecnologías, ¿no? Y por otro lado también tienes las empresas que se adelantan a decir, oye, yo sé que esto va a ser un problema sistémico. Y al final, si mi empresa depende de este recurso, y creo que el ejemplo claro que tengo más en el radar es Coca-Cola, que es yo embotello agua, ¿no? Entonces, si yo me quedo sin agua, me quedo sin un modelo de negocio y me quedo sin ingresos. Entonces, ¿cómo puedo invertir para mitigar este riesgo? Y eso se traduce en no solo invertir en mis procesos industriales y cómo mejoro mi huella hídrica como empresa, sino destinarle ciertos recursos financieros y también de capacidades a instalar proyectos de recarga de mantos acuíferos o mejoras de tecnología como los que platicábamos hace rato. Entonces, creo que también fungen un rol importante en cómo financian este tipo de proyectos los corporativos y cómo fomentan a mitigar este riesgo pues, de la pérdida de su business sense por la falta de este recurso que va a ser clave, ¿no? Entonces, creo que también tienen un rol por el acceso que tienen a política pública, a contactos y demás, y el rol tan importante que tienen en todos los países, fungen un rol sí o sí importantísimo en cómo construyen o ayudan a construir una política pública necesaria, ¿no? Entonces, creo que pues tienen esa responsabilidad también de ser pues los champions. Al final, pues fomentar buenas prácticas, fomentar que otros corporativos pues copien estas prácticas y que nosotros como consumidores podamos exigir, oye, si tal corporativo está haciendo estas prácticas y hacen sentido con nuestras necesidades como sociedad, ¿por qué tú no las estás haciendo? Entonces dejo de consumir tu recurso y a eso me refiero también con oportunidades, ¿no? Y pues todo esto se traduce en cómo nosotros también tenemos reportes más transparentes, seguimos fomentando esta trazabilidad, esta transparencia, estos reportes, estas certificaciones y auditorías para corporativos sobre estos temas que platicábamos también en nuestro episodio anterior, por si alguien quiere echarse un clavado. Pero sí, creo que ese es el rol principal del sector privado. Creo que la gente, el talento bien calificado, quiere asegurarse de que esto existe en las empresas, ¿no? Entonces, también hablando en términos de sostenibilidad del negocio, pues si quieres atraer al top talent, pues tienes que tener también esto bien cuidado, ¿no? Sobre todo si eres una empresa de bienes de consumo rápido. Para cerrar en una nota más optimista, porque sabemos que estos episodios, algunos han sido como no tan positivos, pero al final son datos que tenemos que conocer para entender cuál es nuestro rol ante el contexto. No sé si ahorita que has estado más involucrado en términos de agua y soluciones basadas en la naturaleza y etcétera, tengas algunos proyectos que nos quieras contar de iniciativas, startups, emprendimientos que traen soluciones de recuperación de agua que tú consideres que son inspiradoras y escalables y o escalables. Me encanta. Y sí, creo que igual para quien escuche, esto después de conocer la problemática, esto resulta ser como una luz al final del túnel. Y voy a dar algunos nombres, igual por si quieren investigar, igual podemos ponerlos ahí en las notas. Pero yo de lo que he escuchado y sé que me falta mucho por conocer y eso es lo que más me inspira, tener esa curiosidad de un niño y seguir viendo pues más proyectos de este estilo. Voy a tocarlo como en esas grandes rubros y para mí, por ejemplo, en agricultura regenerativa y condiciones de campo tenemos actores en Latinoamérica muy interesantes como son Quilimo y NUP, fomentando este tipo de prácticas. En los canales de distribución también vi una tecnología que me pareció sumamente relevante que utiliza inteligencia artificial para detectar y reparar fugas en los sistemas de distribución.
Entonces, es cómo nos apalancamos de este tipo de tecnología para tener soluciones rápidas y eficientes. Y esta empresa se llama Fidotech, es una empresa de Inglaterra y creo que hay muchos casos de uso de su tecnología que han resultado súper interesantes. Entonces, ojalá veamos más de Fidotech en países como Latinoamérica, aunque ya también tiene proyectos instalados aquí. En el tema de tratamiento de aguas, a mí me ha resultado muy, muy inspirador ver cómo a través de soluciones basadas en la naturaleza y a través de plantas tienes el mismo efecto que una planta de tratamiento que usa energía. Entonces es cómo regresamos a la naturaleza para hacer estos procesos de infiltración y de limpieza natural de un recurso tan importante. Por ahí tenemos el caso de una empresa en Querétaro que se llama Microterra, muy interesante, que utiliza algas. Y tenemos otro caso que utiliza humedales, no quiero decir artificiales, porque utiliza plantas naturales, que se llama Ayala Aqua. Tiene soluciones basadas en la naturaleza muy interesantes. Sé que no son las únicas, existen mucho más. Y creo que el último, porque es algo que se pregunta mucho, ¿no? Y existe este tabú de, oye, pero si somos 70% mar, ¿por qué no estamos desalinizando? Y hoy el reto en la desalinización es uno, resulta ser mucho menos amigable con el medio ambiente por todo lo que implica en sistemas de distribución en bombeo, ¿no? O sea, la gasolina que utiliza el barco, cómo conectas con un sistema de distribución, luego cómo la bomba genera esa fuerza para distribuirla como acceso a agua. Entonces creo que son retos importantes. He encontrado una tecnología que intenta ser una solución más atractiva económicamente para los gobiernos y más sostenible porque utiliza la energía de las olas y del sol, que se llama Oneca. Entonces creo que es una solución interesante y ojalá este tipo de soluciones pues veamos que inspiren. Y creo que a nivel corporativo, iniciativas que me encantan son las de Coca-Cola con Aliados por el Agua y de Microsoft para igual sus objetivos de replenish, en donde pues estas iniciativas pueden aplicar a financiamiento y pueden aplicar como partners estratégicos para estos corporativos y fomentar este tipo de prácticas. Muchas gracias por toda esta masterclass de temas de agua. Creo que me da mucho gusto que terminemos en esta nota un tanto más positiva y también yo la pondría como una invitación. Creo que tal vez nos escuchan muchas personas que a lo mejor están como que no entienden cuál es su rol en todo este contexto. De aquí te puedes llevar algunas ideas, les vamos a dejar todos los recursos que mencionó Pato, pero también si estás pensando en emprender, si traes una idea, pues antes de lanzarte a lo mejor a hacer algo convencional que de por sí vas a enfrentar un montón de competencia, y no que diga que sea sencillo esto, pero van a haber muchas cosas que vamos a necesitar. Los retos ambientales que se están enfrentando necesitan soluciones escalables. Entonces, si te llaman la atención estos temas, si hay algo que te frustre, que quisieras cambiar, pues también leer un poco de estas iniciativas tal vez despierta en ti una chispa emprendedora para poder traer una solución, ¿no? Y bueno, creo que, claro, el escenario no es el más optimista, pero necesitamos conocer de verdad, no ser parte del problema, ¿no? Y salir de aquí con cierta inspiración. Entonces, pues, Pato, muchas gracias por compartirnos todo esto que conoces y espero que se vayan de aquí ya con la idea de cuáles van a ser esos hacks que van a empezar a aplicar para aportar. No, muchas gracias a ti, Pau, y creo que ahí a cualquiera de la audiencia que le interese más estos temas, pues estarnos siguiendo también en Inercia, vamos a estar platicando más de esta, de estos retos y oportunidades en temas hídricos, y porque al final son sistémicos y nos encantan, entonces también que nos estén siguiendo y nos contacten si alguien quiere seguir explorando este tipo de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.